Bueno, vamos a leerle mientras tanto, Noemí, un pequeño currículum suyo, así muy elementado. Yo sé que usted es egresada realizó estudios de psicología, usted es psicóloga. Sí, así es. Ajá. Y trabajó en la Universidad Francisco Gavidia, San Salvador, el centro, hasta el año 88. Así es. Hasta el año 88, sí. Y tiene capacitación también en asuntos de cooperativas. Sí, Interesante eso, ¿no? sí, así es. Ajá. Estuve en el país de Israel. Estuvo en Israel Sí, trabajando con el tema de las cooperativas. así es, recibiendo un curso de formación de cooperativas. Oh, y entonces también usted tiene una experiencia en contabilidad que yo. Así es, sí. Mi primera formación es contable. ¿Y cómo emigró de contadora a psicóloga? ¿Cómo fue eso? Ese fue un salto, si no brusco, pero bastante diferente, significativo. Ave María. Sí, Bueno, sí, como que no están como muy relacionadas. Una es matemática y la otra es la conducta, así que van como lejos una de otra, ¿verdad? pero se Bueno, relacionan en las partes estadísticas de así. sacar datos. Mire, para eso. Bueno, yo de verdad que muy contento porque trabajamos muchos años juntos. Usted como gran consejera, yo también en unos tiempos como gran consejero, después en el cargo actual. También ha sido maestra provincial de la Orden Martinista Nuestra y nos ha apoyado, así como un apoyo desinteresado al cariño y al amor que le tiene a la Orden. Bueno, dicho esto, Noemí, la voy a dejar con el frater Alberto para que esto haga su introducción en una representación de la ley de la evolución. Así que yo estoy interesado en conocer el tema desde su punto de vista. Voy a apagar el micrófono mío. Bueno, muchas gracias. Es un gusto tener la oportunidad de compartir los estudios de nuestra orden en esta exposición que he denominado una representación de la ley de evolución, siendo la ley de la evolución una ley de entre 14 leyes naturales y esta refiere que todo lo existente lleva inmanente la tendencia y fuerza para convertirse en algo superior. A partir de ahí vamos a comprender que estamos constantemente haciendo cambios, ya sea de naturaleza física, mental, emocional, espiritual. Y por esta razón es que no podemos erradicar el derecho que tenemos a conocer nuestro nacimiento, desde que estábamos en el claustro materno hasta la fecha cuando ya lleguen nuestros periodos finales. Por eso, el hombre se ha hecho esclavo de su ambiente y ya no presta atención a sus derechos. No obstante, estos derechos es algo que siempre tenemos muy presente. En esta oportunidad vamos a darle una revisión así somera a lo que son los planteamientos de lo que ha sido la creación. Este es el punto de vista que plantea el Génesis y que lo da también la Orden Rosacruz y la Orden Martinista en la parte que refiere las enseñanzas de Moisés. Y dice, refiere de que no hubo creación, sino emanación. Y aquí tenemos que en una secuencia de cómo emanó la energía, Dios creó la noche y el día, fue lo primero que se dio la luz. Posteriormente se dice que creó el cielo y el mar. Es decir, este es un enfoque popular, ¿verdad? Pero sabemos desde nuestras enseñanzas que no hubo creación, sino emanación. Creó también las plantas, la luz, la luna, las luminarias, las aves en el cielo y el sexto día, interesante, que fue la creación de los mamíferos y del ser humano, del hombre. Esa es una secuencia de lo que ha sido el proceso de creación según nuestra comprensión. Ahora bien, advirtamos que la creación fue una promesa continua, un proceso continuo. Y acá tenemos que
pasamos desde los mamíferos, las aves, los reptiles, hasta llegar verdaderamente toda la secuencia y el conocimiento que llevan los seres vivos. Pero nosotros no somos simplemente seres vivos, sino que seres pensantes y poseedores de esa conciencia que nos hace diferentes en la escala evolutiva que como seres humanos tenemos. Las personas somos los seres que desde el punto de vista de la creación somos los superiores, digamos, pero en esa superioridad, en esas características biológicas, psicológicas, mentales, también como personas pensantes, así también cometemos muchos errores, pero hay que hacernos conscientes de esos errores y luego estar dispuestos a rectificarlos y a darle prioridad a esas leyes que están presentes para poder ayudarnos. Y es allí que desde el punto de vista de nuestras enseñanzas de la Orden Rosacruz, tenemos una verdad propia de nuestra época, pero que nos abocamos a un adagio antiguo que estaba escrito en la antigua Grecia, en donde decía, conócete a ti mismo. Importantísimo tener esa referencia de abocarnos a los principios para conocernos a nosotros mismos. El conocimiento de nosotros mismos no es específico a nuestras características de personalidad, de carácter, sino también a esas estructuras anatomofisiológicas que yacen en nuestro ser, en nuestra persona, y que a partir de allí podemos nosotros valorar y evolucionar considerando que están ya listas las estructuras y que solo falta que la conciencia nuestra y ese darnos cuenta de esa verdad que ya hasta data desde tiempos inmemoriales está presente como que si hubiera sido siempre de nuestro conocimiento. Bueno, entonces, el ser humano, por sucesivas tomas de conciencia, debe volver a hacerse consciente a esos estados no conscientes y conocidos. Y esos estados no conocidos son a los que nuestra orden nos refiere, nos remite, para que hagamos uso de ellos y verdaderamente nos demos cuenta que ese potencial muchas personas aún no lo desarrollamos completamente. Entonces, el desarrollo del ser humano desde la unión que tiene las células del óvulo y el espermatozoide que juntos hacen una sola y que se forma el cigoto en la concepción de este claustro materno, entonces va evolucionando y va llegando a conformarse en una serie de presentaciones y procesos hasta llegar al final al nacimiento. Pero todo esto lleva una serie de características, de procesos que estamos nosotros experimentando y que desde el inicio pues podemos apreciar que está presente, latente, evidente, la ley de la evolución. Sin el afán de hablar de aspectos anatómicos, pero parte de ese conocimiento de nosotros mismos y de esa invitación que nos hace el adagio antiguo, conócete a ti mismo, hagamos una referencia e imaginemos que esta parte de acá es un corte transversal de lo que es la parte del cerebro. Como este cerebro ya entrando en propiedad, el cerebro humano, va siendo modificado desde un simple tubo, va experimentando ciertos cambios que va tomando su formación hasta aterrizar, digamos, en lo que es la parte del cerebro, la calota craneana que está preparada para ahí recibir
todo lo que es la masa encefálica y que está compuesta por varias partes, entre ellas aquí pues en anatomía tienen que verse eso, pero nosotros la vamos a mencionar solamente para referencia. El prosencéfalo, telencéfalo y el diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo, según todo lo que acá refiere la lámina. No obstante, lo que a nosotros nos interesa es verificar que en esas estructuras cerebrales yacen ese potencial al cual podemos accesar para crecer en la que refiere el dominio y el control de nuestras emociones y así utilizar de manera armónica todo ese potencial que yace en nosotros mismos. Entonces tenemos la evidencia del cerebro humano conformado, acá representado por sus dos hemisferios cerebrales. Y aunque son dos elementos que pueden considerarse diferentes en el sentido que están ubicados en una sola calota craneana. Sin embargo, ellos tienen una función diferente. El cerebro, el hemisferio cerebral izquierdo tiene su función de ser exacto, de ser el que está considerado como el calculador, y el hemisferio cerebral derecho, en cambio, pues posee esas capacidades, esas funciones, donde se ubica en las personas que lo desarrollan más, el arte, el dibujo y todo lo concerniente a ese tipo de habilidades. De ahí que la sabiduría de nosotros debería estar en esa conciliación de los opuestos. Lo dicen los principios de otra orden, como es la martinista, que vamos a caminar entre dos columnas y que vamos a lograr la conciliación de esos opuestos. Vamos a ejemplificarlo en este momento como que son dos instancias diferentes, cada una con su potencial, pero que si al final se concilian, tienen un resultado maravilloso que se evidencia en la capacidad de cada ser humano. Qué hermoso tener esa vivencia y ese conocimiento que en nosotros data esa capacidad y que únicamente tenemos que irla desarrollando y reconociendo que el potencial ahí está ubicado y que accesando a ese podemos nosotros minimizar y hacer de esta vida, de este paso por este plano terrenal, algo maravilloso, algo bonito, de disfrutarlo y de no estar en otras condiciones de amargura, de tristeza, de llanto, de ninguna manera. Esas emociones están ahí latentes y sirven para algo. Sin embargo, si conocemos que dentro de nosotros están esas estructuras a las cuales podemos accesar, entonces ahí están esperando que le demos trabajo, que le demos ubicación, que nos organicemos y eso dará un resultado maravilloso en el quehacer diario de nuestro trabajo. Trabajo tanto desde el punto de vista laboral, formal, trabajo desde el punto de vista familiar, trabajo desde el punto de vista de espiritual, en lo que refiere al trabajo místico que debemos de realizar. Lo podemos realizar con esa connotación y ese conocimiento que ahí está, esas estructuras para orientarnos y para darnos esa luz y ese potencial. Bueno, entonces, como somos seres pensantes y que en un momento determinado las células de nuestra madre, de nuestro padre, se unieron en una sola, que se llama el cigoto, pero que esa es una connotación que ya viene desde esa emanación que al principio hice referencia.
Entonces estamos nosotros con el conocimiento de la ciencia, apreciando, conociendo los primeros niveles, los niveles subatómico y atómico, para que posteriormente se dé ya otra etapa, otra evolución, y llega pues a un nivel molecular. Estas moléculas en afinidad se unen y forman una célula, que es la unidad de funcionamiento en todo ser humano y en todo ser vivo, el nivel celular. Las células en afinidad, ya sea de trabajo, de función, se unen y forman sistemas. El sistema nervioso, el sistema linfático, el sistema circulatorio y todos los sistemas que existen en nuestro organismo. Estos sistemas también tienen sus órganos que los sustentan. Y luego tenemos ya van primero después de las células, perdón, los tejidos. Estos tejidos se afilian, se afinan y van formando órganos. Los órganos en afiliación y en afinidad se unen, forman los sistemas de órganos. Estos sistemas de órganos luego se acoplan, forman los aparatos y finalmente estos aparatos se integran en uno solo y forman nuestro organismo. Entonces es un proceso que ha venido desde que estábamos nosotros encerrados, vuelvo a repetir, en el claustro materno. Bueno, como recorrido en este plano terrenal, también tenemos esas características que ya desde el punto de los estudios, tanto de nuestra orden como también los estudios de la ciencia, en este caso de la psicología, está clasificado en algunas emociones. Las emociones básicas, que estas emociones básicas están ubicadas primeramente en una parte del cerebro y que están ahí alojados. Desde nuestra orden nos enseña mucho del tálamo, el hipotálamo, y que está ahí dentro de todo eso otro sistema que se llama el sistema límbico. Entonces, esas emociones, como son esas emociones básicas, en primera instancia, el miedo, que es una emoción innata, ya lo traemos desde que pequeñitos. La prueba está de eso, que un niño tierno, si lo lanzan y luego lo bajan así bruscamente, el niño, la niña, tiende a levantar sus bracitos, a gritar, porque ya es el miedo una emoción innata. Pero lo contrario del miedo, tenemos también otra emoción primaria, básica, que es la alegría. Y que de esa alegría puede emanarse un estado de, bueno, del miedo puede emanarse un estado de preocupación, de ansiedad, de nerviosismo, aquello latente, aquella cosa que te pasa, no sé. ¿Y qué fue? No sé. Algo me pasa, esa ansiedad y esa, mañana estoy pensando qué voy a hacer mañana, qué va a pasar. Una ansiedad evidente y latente, producto o conformando parte de esa emoción básica que es el miedo. Pero tenemos la otra, que es la alegría, y nos da esos componentes de felicidad, de orgullo, cuando es un orgullo sano, de satisfacción y de placer. Es componentes de una emoción básica que es la alegría. Otra emoción, la tristeza, que nos puede emanar desesperanza, melancolía, aflicción, nostalgia, aquel estado de completa desánimo, y que dicen hay veces nosotros dentro del contexto del trabajo nuestro, hay el pensador pues que formó pues nuestra organización, dice que tristeza y melancolía fuera de la casa niña. Entonces no le vamos a dar oportunidad a la desesperanza, a esa melancolía, a esa aflicción, a esa nostalgia. Vamos a erradicar, no la vamos a quitar, pero sí a
poder manejar muy bien esas emociones básicas, como estoy refiriéndome a la tristeza. Otra de las emociones básicas, pero ¿por qué estoy hablando de estas emociones? Que son básicas, porque datan, están ahí latentes en parte de nuestras estructuras cerebrales. La ira, manifestada por resentimiento, indignación, por fastidio, por animadversión. Y luego tenemos la otra que se llama asco y es una actitud de repulsión, de desprecio, de aberración y de desdén. Aquello que somos indiferentes, que somos así desdenados y que tenemos actitudes de desprecio algunas veces para los demás. Y finalmente, entre las emociones básicas está la sorpresa. Y ahí tenemos manifestaciones como de estupefacción, de desconcierto y de conmoción. Todo eso ubicado en estructuras específicas de nuestro cerebro. Y ahí vamos a ver cómo funciona el cerebro. Aquí podemos apreciar estas estructuras. Este es el sistema límbico. Aquí están los hemisferios cerebrales. Este es el árbol de la vida. Y este cerebro funciona con dos redes, que es el sistema activador. Es donde data las actividades de vigilia y de sueño, reticular activante. Y el sistema límbico, donde se ubican nuestras emociones. Entonces, esa es una forma, esto es complejo, esto lleva una serie de componentes, pero acá estamos representando una forma así tácita, sobreentendida y bastante reducida para únicamente darle oportunidad siempre a ese pensamiento de hombre, conócete a ti mismo. Vamos. Y nosotros disponemos desde el estudio de nuestra orden de un medio interno que nos ayuda a discernir la forma de descubrir cómo es que vamos a dirigirnos en nuestras actividades diarias. La ciencia ha descubierto relativamente de manera reciente. Sin embargo, nuestra orden lo conoció, lo descubrió y lo mantuvo, lo mantiene desde las épocas en que se reunían en las cámaras del antiguo Egipto, pero que ya estos faraones tenían un conocimiento superior y que nosotros ahora también, hoy en día, lo disfrutamos. Así es que es el medio interno que nos ayuda, nos va a ayudar a discernir cómo desplazarnos, cómo verdaderamente dirigirnos y cómo poder realizar bien nuestras actividades. Sí vamos a tener altos, bajos, vamos a tener desilusiones, pero también eso es momentáneo. Y hay una representación, un pensamiento que se recomienda y que ayuda bastante. Y puede ser, ay, dicen las personas, es que no me puedo concentrar, es que no puedo dejar de pensar, ay, es que fíjense que me va a perseguir, ay, que... Y entonces yo, por ejemplo, le digo, que le diga los pensamientos, soy vosotros. Una pregunta, sois vosotros. Idos, si queréis. Quedaos, si os preferís. No puedo atenderlos. Y entonces los pensamientos negativos se van a ir porque los hemos despachado. No nos damos cuenta, no sabemos lo que ha pasado en nuestro cerebro, pero ya con esa disposición y esa actitud hemos despachado a esos pensamientos negativos. Vuelvo a repetirlos. Sois vosotros. Idos si queréis. Quedaos si os preferís. No puedo atenderlos. Entonces, dentro de nuestro interior
Desde que nos abocamos a los estudios de nuestras órdenes, tenemos esa sed de conocimiento, esa apertura a querer explorar y detener en nuestra forma de conducirnos diariamente ese deseo de cambios profundos. Pero dice la gente a veces, ¿pero cómo hago? Es que yo quiero, pero no puedo. Bueno, desde nuestra orden Rosacruz tenemos los medios cómo hacerlo, pero vamos ayudándonos y vamos siendo verdaderamente prácticos para que haya esa satisfacción y ese encuentro y esa conciliación de los contrarios. Entonces, ese deseo de cambios profundos es lo que nos hace mantenernos siempre vigentes con ese optimismo y esos deseos de ser cada día mejor. Los cambios se van dando y son paulatinos, es decir, es poco a poco. No es que de una sola vez usted, para el caso, se afilió a la Orden Rosacruz. Y ya el día de mañana usted quiere ya cambios evidenciados, que ya usted tiene una forma diferente de ver las cosas y se enoja más, peor estás. Pues sí, es que se están removiendo todas sus situaciones que yacen en usted y que vienen desde épocas bastante atrás y que para erradicarlas, para movilizarlas, tiene que ser a través de un trabajo. En nuestra Orden Rosacruz, a través de la perseverancia y de esa disposición de realizar nuestras lecturas semanales y así también de verificar y de hacer los ejercicios que ahí nos encomiendan. Entonces, esa sed de conocimiento que no sea solamente de índole intelectual, que haya en nosotros ese deseo de cambios profundos. Y esos cambios profundos son los que también forman parte de la ley de la evolución. Acordémonos que esta pues está siempre enunciada, que la ley de la evolución es que todo lo existente lleva inmanente la tendencia y fuerza para convertirse en algo superior. Entonces, conociendo y retomando esa capacidad que yace en nuestro cerebro, nos vamos a referir un poco al córtex prefrontal, en donde están ahí las capacidades del manejo de nuestras emociones. Y aquí podemos apreciar en esta estructura que está el hipotálamo y está otra parte que se llama la amígdala. Así se le llama por la forma, pero las amígdalas que nosotros conocemos son las que están en la garganta. Sin embargo, las estructuras de nuestro organismo pues tienen su nombre por la forma que ellas son. Entonces acá tenemos también nuevamente el nombre del hipocampo. Ahí están también alojadas parte de nuestras emociones. Y venimos y encontramos que dice, se encuentran dos aquí, dos estructuras, el corazón y el cerebro. Y entonces le dice, vamos a ver si lo puedo acá. Le dice el cerebro, tu problema es que no piensas. Y entonces el corazón le responde, lo que pasa es que tú no sientes. Entonces están ahí como representando que el cerebro es el pensante y el corazón es el que siente. No obstante, si también ellos logran conciliarse, entonces el ser humano es un ser diferente. Y puede decir la gente, mire, son seres de otro planeta, porque verdaderamente que toma las cosas, las diferencias individuales, pues de una forma un poquito más evolucionada. Así nuestras experiencias y nuestra cosmovisión son las que van a determinar cómo nos comportamos ante el mundo. Puede que una herida
porque es normal en el ser humano, de resentimiento y que haya sostenido a lo largo de la vida, nos haga de manera automática prestar atención a lo malo, a lo que genera esa herida. Pero la evolución de la actividad del córtex prefrontal, el que presenté en la lámina anterior, con la edad podría mitigar la adquisición de esas memorias negativas. Es decir, es una especie, sí, de evolución, de educación que vamos dando nosotros a nuestro organismo por medio de canalizarlo a través de esas estructuras que ya están allí puestas y no le damos uso. Aquí el sistema límbico está ya desde filogenéticamente estructurado y formado, vuelvo a repetir, por varias estructuras cerebrales complicadas que se ubican alrededor del tálamo y por debajo de la corteza cerebral, aquí en nuestra parte interna del cerebro. Es el principal responsable de la vida afectiva, el sistema límbico. En la actualidad se sabe que el sistema límbico está involucrado junto con otras estructuras. Es decir, como el organismo es un conjunto de células, de tejidos, de órganos, sistemas de órganos, para conformar todo el organismo, entonces nada está aislado, todo está relacionado. Y si somos observadores, nos vamos a dar cuenta que hay muchas enfermedades que su origen ha sido primero en esas emociones fuertes, en esos rencores, en esos lamentarse de todo lo que sucede y que algunas veces no está en nuestra capacidad poderlo resolver, pero sí poderlos canalizar con ciertos amortiguadores para que no dañen a nuestro ser. Ya casi terminamos, pero vamos a presentar aquí la tendencia que nos da hoy la vida diaria, la vida moderna, en donde prevalece la ansiedad. Pero esta ansiedad consecuente de un estrés severo, prolongado, es decir, si no andamos a la carrera, si no andamos comiendo algunas veces en los carros o tomando café en el carro porque no nos alcanzó el tiempo. Entonces, esos estrés severos, prolongados, nos da ansiedad. Y esta ansiedad, si allí permanece, si no la erradicamos, si no la canalizamos, entonces va a tener como consecuencia otra situación que son los procesos depresivos. Y hoy en día esa enfermedad de la depresión está tan arraigada en las personas que dicen es un proceso depresivo. Y como es un proceso depresivo, pues lo primero que voy a hacer también es ver si me incapacito para descansar, niña, porque lo que usted quiere, lo que usted necesita es descansar. Pues sí, pero si va a descansar y va a mantener latente ese pensamiento negativo, entonces no le da oportunidad a su ser para que vaya erradicando y vaya neutralizando o vaya canalizando bien esas emociones que si permanecen ahí latentes, usted o yo o todas las personas vamos a permanecer en un constante estado ansioso. Entonces ahí está usted, estoy yo, estamos muy preocupados por el dinero, por cuánto voy a ganar, qué porcentaje me va a tocar y una serie de preocupaciones que no nos deja estar tranquilos, sino que estamos siempre con esa atención y esa aflicción constante. Por lo tanto, ¿cómo es que funciona este sistema límbico? Pongámonos a pensar. Hubo o hay en nosotros el recorrido de la vida y que en una etapa
de la niñez, de la infancia, de la adolescencia, del adulto joven, del adulto mayor, se acontecen situaciones. Entonces, esas situaciones, algunas veces creemos que las olvidamos, pero nuestro cerebro las almacena. Y esos acontecimientos están ahí latentes. Y de repente vienen situaciones que a usted le causan cierta reacción nerviosa. ¿Por qué? Porque están allí guardaditas y con una situación similar o parecida se activan. Entonces, el sistema límbico que tiene ahí su memoria actúa y el sistema nervioso autónomo que comanda al hipotálamo manda los mensajes a la glándula pituitaria que nosotros estudiamos bastante en nuestros procesos de enseñanza de la meditación, y esta pituitaria como rectora del sistema endocrino en nuestro organismo manda mensajes a las glándulas adrenales, que son las que controlan nuestras emociones. Y ahí viene, y cuando vamos a correr, nuestro sistema de los riñones, de esas glándulas adrenales, está generando una serie de componentes, de hormonas, la adrenalina, que nos hace correr. Sí, cuando necesitamos correr porque nos da un susto, porque tenemos una emoción fuerte, claro, hay que hacerlo. Pero posteriormente ya esa memoria, por medio de ejercicios, de concentración, de meditación, de reflexión, entonces lo vamos canalizando y se van erradicando o se van sustituyendo esas emociones fuertes que antes eran enojo, preocupación, tristeza, pero ahora es una emoción diferente, porque sí, ya nosotros entramos en conciencia y nos damos cuenta que vale la pena, que nuestras enseñanzas están siempre a nuestra disposición, a nuestra orden, y que accesemos a ella y que conozcamos cómo es que a grandes rasgos, sin ser, digamos, médicos, conocedores de cómo es la anatomía humana, pero que están ahí y que podemos decir que nos van a servir en un momento determinado. ¿De dónde? En una representación simbólica de una balanza, vamos a colocar ese estrés prolongado y vamos a poner en uno de los platillos ansiedad y depresión, pero en el otro platillo, representando a nuestro cerebro con sus generaciones de líquidos y hormonas que yacen naturales, vamos a colocar esta que se llama dopamina, que está ahí y que se va a activar si le damos nosotros un pensamiento para que pueda movilizarse, y entonces ahí, conciliando la ansiedad, la depresión con esa hormona generada en nuestro cerebro, entonces vamos a tener la representación o como resultado un equilibrio latente como respuesta a ese estrés prolongado que hemos venido manejando de años, años y años, y que no nos damos cuenta que ahí está la solución. Nuestra orden lo recomienda también. En el caso, tenemos uno de los libros de nuestra orden que se dice, que se llama del gran maestro Susan. A mí me cuesta un poco pronunciarlo, pero que dice las 12 virtudes los valores éticos a través de 12 virtudes. Entonces él recomienda que esas virtudes que ahí están puedan ser utilizadas en una forma conciliatoria. Para el caso, si queremos nosotros erradicar el miedo, ¿miedo a qué?
a que, bueno, nosotros ahora aquí en nuestro país, por lo dañado que está el sistema ecológico, tenemos que derrumbes, que carreteras pues saturadas de agua. Entonces la gente, o todos estamos un poco preocupados por eso. Pero si empezamos a darle pensamiento de mandarle a nuestro planeta esas características de armonía, entonces vamos a ir teniendo un trabajo, una forma de aportar, ¿verdad? Así. Pero el que yo quiero decirles es que a través de lo contrario de tristeza, ¿cuál es? Es alegría. Entonces, en una balancita vamos a poner la tristeza, en la otra la alegría, y vamos a equilibrar, como dando a entender que no es que vamos a erradicar, no es que lo vamos a quitar, sino lo vamos a sustituir. Y ahí la representación de la balanza. Por esa razón, volvemos otra vez al claustro materno y dice ahí las enseñanzas. Le decimos en el Salmo 139, 13 y 14, dice, tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. He ahí el conocimiento latente de una ley que es la evolución y que no vamos a permitir que la vida, como dicen, que nos haga pedazos, sino nosotros adaptarnos a esos componentes, a esas irregularidades, porque desde el inicio hemos sido formados en un vientre materno, pero que está ahí dado por esa emanación, por esa creación divina en cada uno de las células de nuestro organismo, de nuestras células, de nuestros tejidos, de nuestros órganos, del sistema de órganos y finalmente en nuestro organismo. Ese es el contenido que yo tenía para esta conferencia y con mucha alegría les digo, compartí unos momentos de alegría por estar con esta oportunidad y no me queda más que darles las gracias. Muchas gracias. Gracias, Flor. Gran maestro. ¿Nos escuchas? Sí. Disculpa, es que no encontraba el icon del micrófono. Es que te lo escondí. No, magistral, muy bonito esto, qué bonito, ¿no? Es que parece que la computadora me escondió el dibujito que tiene del micrófono. Sí. Sí, no sé si nos quedan unos minutos, Noemí, para que alguien nos haga algunas preguntitas. Bueno, con gusto, que no sean tan difíciles. Alberto, las que son muy difíciles las bloqueas, por favor. Sí, igual que el botón. Bueno, vamos a invitar a los miembros que están conectados a que utilicen la sección de preguntas y respuestas. De momento no tengo ninguna, pero... La buena noticia, Noemí, es que no hay ninguna pregunta. Ah, qué bien. Salvado dice que por si la nos puede campana. repetir la frase para espantar los pensamientos negativos. Ah, bueno, con mucho gusto. Anótenla, anótenla. ¿Cuál es? Dice, sois vosotros. Ios, si queréis. Quedaos, si os preferéis. No puedo atenderos. Estamos con el español. Qué bonito. Bueno, es Okay. la frase. Aquí tengo una. Mira, ya llegó un curioso aquí, nos quiere preguntar algo interesante. A ver, dice, en el momento de la evolución, ¿cuándo entra el alma al cuerpo? Bueno, cuando el niño que está conformado en el vientre de su madre, por primera vez sale al mundo y todos sus órganos en el interno, en el claustro materno están funcionando, excepto los pulmones, que empiezan a funcionar cuando ya el alma entra en el cuerpo del infante. Ahí entra en ese momento y es que empieza ya a respirar.
O sea, con la primera inhalación. Con la primera inhalación. De acuerdo completamente. Bueno, están llegando comentarios de agradecimiento, de felicitación para la señora Noemí. Aquí llega una preguntita que dice, ¿en la evolución hay conciencia? ¿Y cómo sería? Sí, eso es lo que desde el punto de vista de nuestra orden nos invita a hacernos conscientes de la evolución, a hacernos conscientes de que sí podemos y que únicamente va a necesitar el poder de la voluntad para poder mantenernos y ser perseverantes, aplicar nuestras enseñanzas, leer nuestras monografías, leer los libros que nos recomiendan y ahí ir encontrando esos pensamientos y esas orientaciones que nos van a hacer cambios internos. No vamos a sentir cuando nos venimos a dar cuenta, nuestra forma de pensar es diferente y nuestra actitud es diferente. Ok, bueno, en un frater que dice, ¿hay algo puntual que determine la evolución mística? ¿Cómo dice? ¿Hay? ¿Hay algo puntual que determine la evolución mística? Ah, bueno, sí, es notorio, porque una persona que en el diario vivir, antes de conocer la enseñanza de la orden, de abocarse a sus contenidos, de practicar los ejercicios de las monografías, su modo de actuar era diferente. Sin embargo, cuando ya se vuelve práctico, cuando ya aplica verdaderamente la sabiduría, porque dice nuestro pasado imperador Cristian Bernard de que la sabiduría consiste en que lo poco que sabemos, ponerlo en práctica. Es ahí una aplicación y que nos hace ser sabios. La sabiduría, poner en práctica un conocimiento, aunque sea pequeño. Me preguntan si el universo se formó por creación o por evolución. Bueno, decimos desde nuestras órdenes que no hubo creación, sino emanación. Por lo tanto, es una especie como de, voy a interpretar, de evolución. Porque la materia está densa y se fue haciendo, estaba, digamos, pura, prístina, pero en la medida que fue bajando, como para representarla así objetivamente, entonces se fue haciendo más densa. Y entonces es emanación. Dice, ¿cómo conciliar la evolución entre encarnaciones? Es decir, ¿el cuerpo de una vida evoluciona en la siguiente? Claro que sí, nosotros tenemos en nuestras enseñanzas el hecho de que dejamos el plano terrenal cuando pasamos por la transición, pero tenemos también la representación de otra ley que es la reencarnación y vamos a reencarnar con la capacidad, con las características, con la evolución que hemos dejado en la última vida y que esta va a retomarse y a hacer de nosotros una persona ya con sus valores, sus principios, para poder continuar su camino por otra etapa de la vida terrenal. Dicen, el nivel de evolución espiritual es lo que básicamente diferencia a una persona de otra. Sí, eso es evidente, que el nivel espiritual es el que le va a dar una diferenciación mucho más notoria entre una persona y otra. O sea, sus puntos de vista son diferentes. Lo atribuye más que todo a ser ese místico moderno que dice nuestro anterior imperator Herbert Spencer, que en realidad un místico pues va a ver a Dios en todo y en todo a Dios. Un concepto de ¿cómo
se me ha ido la palabra en este momento. Ok. Dice, ¿existe algún tipo de ejercicios para disminuir la ansiedad? Sí, claro que existen. Son tantos los ejercicios. En nuestra orden nos recomiendan, bueno, estamos solo con miembros o tal vez hay no miembros, pero desde el inicio de nuestras enseñanzas nos ubican en hacer el ejercicio del avivamiento de la conciencia subjetiva, que popularmente, no popularmente, pero en el contexto de nuestras enseñanzas, lo decimos como el masaje psíquico. A mí no me gusta decirle masaje psíquico, sino el avivamiento de la conciencia subjetiva en cada una de las partes de nuestro templo físico. Hay una pregunta referente, parecida, que dice, ¿qué papel ocupa el masaje psíquico en la vida diaria? Es un tremendo componente de inyectar o de apuntalar a cada una de las partes de nuestro organismo esos estados de armonía, de paz, de buenos pensamientos. Entonces nuestras células con ese tipo de estímulos se enriquecen y reaccionan de manera diferente. Acordémonos que las células en cada una de sus estructuras y de sus funciones tienen memoria y ellas hacen a lo que están encomendadas a hacer. Una célula de huesos, si se va para otra parte y llega a hacer otro trabajo, ella va a formar huesos, es lo que sabe hacer. De músculos también. Entonces ahí suceden algunas enfermedades que han encontrado tumores que se han formado en otras partes de nuestro organismo por el trabajo de células que se pusieron bastante inquietas, loquitas, y fueron a hacer su trabajo a otra parte. Esa es una forma popular de decirlo, pero sí es una representación del estado inarmónico en una persona. Una persona dice que se menciona mucho el término conciencia. ¿Los animales tienen conciencia? En su escala evolutiva tienen conciencia, pero no el tipo de conciencia de evolución y de característica que tiene el ser humano. Es diferente los estados de conciencia del animal a la del ser humano. Dice, ¿puedes repetir lo que respecta al acto de hacernos mover o correr de acuerdo a los problemas producidos por las emociones negativas que acumulamos? Sí, como estamos nosotros con un pensamiento que ha estado presente durante mucho tiempo y de momento cuando suceden eventos que son similares a los que originalmente se sucedieron en esa etapa, nuestra capacidad de guardar la memoria quedó. Y posteriormente, cuando en la vida ya se presentan situaciones similares, entonces la persona va a tener una reacción parecida de miedo, de temor, o inclusive pongámosle alegría, jocosidad, cuando un acontecimiento similar se le presenta en la vida ya de adultez. Ok. Bueno, esas fueron las fáciles, ahora voy con las difíciles. Ajá. No es cierto. A ver, bueno, acaba de llegar una. Dice, Soror, el universo, el cosmos, ¿está en un constante movimiento, cambio y evolución? Sí, así es, porque está también comandado por las leyes naturales. Entonces, la ley de, por ejemplo, tengo acá, la ley de los ciclos, ley del movimiento, que es la segunda, es el modo de manifestación universal, la ley del movimiento. Es decir, lo más constante es el movimiento, el cambio. Vida, movimiento, son dos opuestos. Inercia, muerte. Inspiración, expiración. Sístole, diástole. Son grandes vibraciones de la naturaleza. Ok, bueno, no sé si en estos momentos llegue otra, pero es todo lo que tengo. No, está muy bien, está bien explicado, por eso hay pocas preguntas, está excelente el tema. Así es que, bueno, Soror Noemí, muchas gracias por esta contribución que ha hecho. La verdad que es muy interesante el tema.
la perspectiva de verlo, siempre estos temas de diferentes personas es interesante porque cada uno de nosotros lo ve desde un ángulo completamente distinto y nos enriquecemos muchísimo cuando escuchamos en la forma que otras personas ven conceptos que hemos aprendido a través de tantos años de estudio de las enseñanzas de la orden. Así que muy agradecido. Puede tomarse un tiempo viendo los comentarios del chat porque le han inflado el ego bastante en esos comentarios. Así que váyase preparando emocionalmente. Voy a saltar.